Shabbat Shalom, habla Manuel Domínguez, gracias por ver mi canal. El día de hoy hablaremos de Parashá Beat Hanan, porción número 45 de la Torá, que son estos 5 primeros libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco o los escritos de Moisés. Esta porción, les supliqué, va a estar desde el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 3, 23, hasta el capítulo 7, 11. ¿Y qué podemos ver en esta porción? Vamos a ver precisamente esta súplica que hace Moisés para poder entrar a la tierra prometida. Vamos a hablar de las advertencias de la idolatría que hace Moisés, la famosa oración que se hace en la mañana y en la noche, Shema Israel, escucha Israel, el Señor tu Dios. Va a incluir esta porción también lo que son los 10 mandamientos o los famosos 10 dichos. Va a hablar también de no tentar a Dios y va a cerrar esta porción hablando de el pueblo adquirido por Dios. Entonces, ¿qué podemos aprender de esta porción? Principalmente, hablando de la súplica de Moisés, podemos hablar de cuál es nuestra labor cuando oramos por los demás. Cómo es la labor de una persona que intercede. Y en este caso podemos ver que Moisés, durante todos los 4 libros anteriores, intercedió por el pueblo para que no fueran destruidos, para que su pecado no fuera contado. Aún en la rebelión de Coré trató de interceder. Hubo muchos momentos durante estos 40 años donde Moisés tuvo que estar delante de Dios pidiéndole que no destruyera al pueblo. Y esa es la intercesión. Recordemos cómo han sido los intercesores, o bueno, 3 intercesores tipo en la Biblia hasta ahora, en estos 4 libros, y vemos a un Noé que realmente solamente salvó a los suyos, construyó el arca y llevó solamente a estas personas, pero no promulgó un mensaje de salvación. También tenemos en este caso a Abraham Avino, cuando intercede por Sodoma y Gomorra, donde dice salva por favor al justo y destruyen la ciudad porque no había la cantidad de justos que hubo en esas oraciones. Y está Moisés, donde sabía que no existía ningún justo, que no era por bueno el pueblo, sino más bien por la promesa dada a los padres Abraham, Isaac y Jacob, que el Señor sostendría esta promesa y a través de su palabra tener en este caso el cuidado del pueblo y poder tener en este liderazgo que tuvo Moisés, donde les enseñó todos estos libros, todos los secretos, donde se construyó el tabernáculo, donde se instituyó lo que hasta hoy conocemos como la mecánica celeste que se reveló al hombre a través de estos escritos. Pero ¿qué sucede acá? Él le habla al pueblo y hay un comentario que leí en estos días de un rabino donde decía que Moisés intentó 3 veces que el pueblo intercediera por él, diciéndoles, no voy a entrar a la tierra prometida a causa de que Dios se enojó conmigo por ustedes. Después habla de las victorias militares y también dando como, porque estaban conmigo y levanté las manos, hice este tipo de cosas y recuerden que le ganamos militarmente a gigantes. Aún así el pueblo no oró por Moisés y de hecho en la Biblia dice que el mismo Dios le dice, basta, no me hables más de este asunto, porque si el pueblo hubiese orado por Moisés, Dios hubiera cambiado de opinión y le hubiera podido dejar entrar. Recordemos que a lo largo del Tanakh, de la historia, hay momentos como en Nínive, que iba a ser destruida, y envió un profeta para que no fuera destruida y cambió de opinión de destruir. Entonces este es el cambio para que el impío no muera o para dar una nueva oportunidad en la vida. Vemos que es parte de las mecánicas de cómo funciona la misericordia de Dios, pero aquí el pueblo nunca intercede. Saben que igual van a entrar a la tierra prometida porque Dios los lleva, saben que iban a tener un líder porque Josué ya había sido nombrado como líder. Y esto es lo que pasa cuando uno intercede. Cuando tú intercedes por una persona, lo haces por el amor a esa persona, lo haces por el amor a ese pueblo, lo haces por el amor a esa ciudad, no esperando que esas personas te retribuyan o te agradezcan, sino más bien te sientes satisfecho con que el Eterno te hubiera escuchado
escuchó tu oración y viste el milagro en tu amigo, en tu familiar, viste un milagro en la ciudad, se mejoró la seguridad, viste paz. Y es la labor de un intercesor. Podemos hablar delante de Dios con el amor al prójimo. Y recordemos la frase de amarás al prójimo como a uno mismo, de pide paz por la ciudad y te beneficiarás de esa paz. Y es así como debemos tener una labor de interceder por amor y no por la retribución que las personas pueden hacer. Claro, las personas pueden agradecer el que podamos orar, nosotros podemos agradecer a otra persona por apoyarnos en oración, pero no es el fin. El fin es hacerlo con amor y hacerlo con un interés realmente genuino, totalmente desinteresado de una recompensa del ser humano, sino más bien con la alegría de que Dios nos escuchó. Y esto, precisamente de escuchar, es lo que viene con la frase escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Si vamos a ver en el Nuevo Testamento, en la Brida Hadashah, en el Pacto Renovado, va a haber aquí un momento en el segundo evangelio, que se llama Marcos. En Marcos capítulo 12 le preguntan a Jesús de Nazaret o al rabino Yeshua de Nazaret, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él habla del amar al prójimo como a sí mismo y de escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Y es exactamente las palabras que están acá en capítulo 6, versículo 4. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor es uno. Es Echad. Y recordemos que la palabra Echad y la palabra amor tienen la misma correlación numérica y por eso más adelante en el Nuevo Testamento va a decir Dios es amor. Porque hay una relación, la unidad del amor. Y es justamente esto lo que está hablando. Amar al prójimo, interceder, está todo conectado dentro de esta porción. Y si vamos acá, ¿qué escucha el pueblo? El pueblo escucha los truenos, ve las voces, ve todo esto que sucede en el monte cuando Dios se presenta allí, da las tablas y todo este suceso que ya han escuchado ustedes. ¿Qué dicen ellos allí mismo en el capítulo 5, en el verso 27? Dice, Moisés, por favor, escucha tú y transmítenos lo que Dios dice, porque es algo muy fuerte. Nosotros oiremos y haremos. ¿Sí? Este es el principio que más adelante va a hablar Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y es justamente esto, nosotros cuando conocemos y tenemos esta reverencia ante el Eterno, ante el poder de la revelación de las mecánicas celestes, de ver cómo funciona la naturaleza y de no solamente los poderes de la naturaleza, sino del creador de esa naturaleza. Este pueblo dice, está bien, oiremos y haremos. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque tenemos esta conexión con Dios y es precisamente para eso que viene el Mesías, para que podamos tener una entrada al lugar santísimo de forma continua. Pero también más adelante, después de la advertencia de vivir santos, de no quemar a los hijos, en este contexto moderno podemos estar hablando de no abortar, de no maltratar, de tener una sociedad realmente basada en los principios de la Torá y no pasar nuestros niños al fuego, que es lo que dice acá para esas deidades o para esos comercios que hoy en día existen. Simplemente viviendo conforme a lo que es la ley natural de la paz, de la bondad, de lo que el Eterno quiere hacer, podemos llegar al final de esta porción donde en el capítulo 7, versículo 6, después de la advertencia de vivir santos, de no tentar a Dios, va a estar totalmente ligado con un pueblo santo. Y es lo mismo que dice Keifas, o los más conocidos como San Pedro, en la carta primera de Pedro, capítulo 2, donde habla de que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Con qué fin? Somos, en este caso,
colocados en un nivel de santidad, conectados con el dador de la luz infinita para que podamos recibir esas bondades. ¿Y el motivo cuál es? Precisamente que andemos en las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su luz admirable. Entonces, ¿para qué el recorrido en el desierto? ¿Para qué la preparación de los 40 años? ¿Para qué este último momento de la Torá? Esos escritos de Moisés, para prepararnos hacia una conquista, no solamente de las cosas físicas, sino que así guardemos también nuestra alma. De hecho, en esta porción, la frase que hay en el capítulo 5, también lo dice de esta forma, perdón, el capítulo 4, también lo dice de esta forma, dice, guárdate y guarda tu alma de hacer estos mandamientos. Y es justamente esto, guardar nuestra alma. No teman al que puede destruir el cuerpo, sino más bien al que puede condenar su alma. Y es todas estas cosas que habla el Mesías, dando referencia a lo que es la Torá, dando referencia a estos escritos, y vemos como tanto en el Nuevo Testamento, como en los profetas, como en los escritos poéticos, todos están en relación con estos 5 libros, en un de acuerdo, en una línea, porque precisamente para eso fueron dados los libros de Moisés, y es para darnos el manual de cómo llevar toda nuestra vida. Así que seamos intercesores, hagamos lo bueno, guardémonos nosotros, guardemos nuestras almas y ayudemos a que nuestro entorno también sea una nación santa y un linaje escogido, para que asimismo el Eterno no solamente bendiga nuestras vidas, sino a aquellos que nos rodean. Así que, ¿qué podemos aprender en esta porción de Les supliqué? Y es, entremos agradecidos con toda oración y súplica por los atrios del Señor, y agradezcamos que hoy estamos aquí gracias a este recorrido histórico que hicieron grandes maestros, que hicieron grandes personajes usados por Dios, y que hoy podemos decir que somos un pueblo adquirido por Dios gracias a la sangre de Yeshua HaMashiach, quien intercedió por nosotros y nos conectó, nos reconcilió nuevamente con el Dios invisible. Recordemos que está el Dios invisible y la imagen visible del Dios invisible, que es el Mesías. Shalom a todos.